Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana media convulsionada, justamente por estos problemas de energía eléctrica, pero ya estamos interconectados. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches, compañeros. licenciado. Jenny, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, al compañero Giovanni, por favor, si me da poniendo su nombre o su apellido, si no, no puede continuar dentro de clase. Tenga la bondad. Hola. Yo dije que no va a venir. No, ahorita vengo. Estaba lavando. Al compañero Giovanni que se encuentra dentro de la sala, por lo menos con ese nombre, si no se registra correctamente, en un minuto sale de la sala. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana. Bienvenidos, un gusto poderles saludar y poder compartir las actividades que se han planificado para el desarrollo de la presente semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles justamente el documento correspondiente a su tarea. Y tenemos aquí el formato. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8, en el subtema número 2. Y en esta noche nosotros vamos a ver los adjetivos demostrativos. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos a ir determinando, vamos a ir analizándole cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir desarrollando las actividades y vamos a ir viendo cada una de las partes y estructuras que tiene nuestra tarea. Recuerden que a continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y al final, a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, los adjetivos demostrativos en inglés son. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos en inglés? Ahí son 4 que tienen ustedes que ubicarlos. Ya les doy la pauta. Tienen que hacerlo tanto en español como en inglés de esa parte. La siguiente dice, los adjetivos demostrativos se utilizan para. Ustedes van a hacer una descripción para qué utilizamos los adjetivos demostrativos en inglés. Obviamente, la conceptualización que ustedes van a aportar ahí es en español. La siguiente dice, enumere 2 reglas que se utiliza con this. Tienen que mencionar, tienen que indicar 2 reglas gramaticales en las cuales nos permite utilizar this. La siguiente la pregunta dice, that sirve para indicar qué es lo que se usa con that o qué es lo que nosotros podemos mencionar con el adjetivo demostrativo that. Igual lo tienen que colocar ahí. Y por último dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Y eso nosotros lo vamos a ver. Sí, igual tienen que ustedes mencionar cuál es la diferencia entre uno y otro. Y eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Como ya saben, las tareas son 100% escritas. Ustedes tienen que desarrollar la rotulación en la parte superior de su hoja, como completando los requisitos que se les solicita y de forma inmediata ustedes desarrollan su trabajo, su tarea.
Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de ese proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos demostrativos correspondientes a la semana 2 ya de esta nueva unidad, correspondientes a la fecha 29 de septiembre del 2024. Perdón, 23 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre. Esos son los tiempos y las esperas que ustedes tienen dentro de esta nueva actividad que ustedes tienen habilitadas en plataforma. Así que sigan revisando y sigan desarrollando, teniendo en cuenta que también no es mucho lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que se les ha explicado las estructuras y los requisitos para que ustedes desarrollen su actividad. A continuación, nosotros vamos a proceder a desarrollar, vamos a ir desarrollando lo que corresponde al material de apoyo. Y vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando cada una de las actividades correspondientes y justamente vamos a iniciar viendo, vamos a iniciar analizando sobre los adjetivos demostrativos. Como su nombre lo indica, un adjetivo demostrativo, ¿qué es lo que hace? Demostrar, determinar, describir, pero esto lo va a hacer en función de dos parámetros fundamentales. Prácticamente se lo hace de acuerdo a la cercanía o a la parte lejos de un objeto de quien se hable en la oración. Y de esto nosotros lo vamos a ver. Los adjetivos demostrativos en inglés corresponden a la primera persona que son this y des que corresponden a su traducción este o esta. Esa es la traducción de this y de des. Mientras que that y those corresponden a la traducción de estos y estas. Entonces son las características fundamentales en cuanto a esta etapa. Se utilizan para determinar la posición de las cosas. Esa es la función fundamental de los adjetivos demostrativos. En español encontramos tres distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto, eso situado a media distancia y aquello cuando se encuentra lejos. En inglés, en cambio, solamente encontramos dos grados de proximidad. Y tenemos la primera que es this, que se utiliza para designar las cosas o personas relativamente cerca, y that para las cosas, obviamente, al contrario, que se encuentran más lejanas. Y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Entonces ya sabemos que los adjetivos demostrativos en inglés son los siguientes, son this, son that, this y those. Esos son los adjetivos demostrativos. Pueden preceder a un sustantivo o también pueden ir solos. Eso es una de las características fundamentales en cuanto a los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, tenemos la siguiente, tenemos this restaurant is expensive. Entonces aquí tenemos la determinación, el adjetivo demostrativo this, que se traduce en este caso como este. Dice, este restaurante es caro. ¿De quién estamos hablando en la oración? Restaurante, ¿no es cierto? Ese es el sustantivo. Está yendo acompañado de un sustantivo. En el siguiente caso ya no tenemos un sustantivo, sino que directamente se va al verbo y al resto de la oración. Igual tenemos, en primera instancia, tenemos un adjetivo demostrativo, en este caso this, y luego tenemos el verbo to be y el resto de la estructura de la oración. Tenemos el verbo to be, el artículo indeterminado, tenemos aquí igual tenemos un adjetivo calificativo y por último tenemos al sustantivo. De esa manera está estructurado. Entonces dice, this is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro, le está indicando. Entonces ahí ustedes pueden ver. A veces va a estar precedido de el sustantivo y a veces no. Todo depende cómo le vayan a estructurar dentro de las oraciones. Ahora, ¿cuándo usamos los adjetivos demostrativos en inglés? Vamos a iniciar con this. Vamos a ver cuándo nosotros podemos utilizar this. Puede utilizarse también para presentarse a uno mismo. Obviamente, no personalmente o para presentar a una tercera persona. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diálogo. Dice, hello, este es un saludo formal. This is Paul. Dice, hola, soy Paul, en una conversación telefónica.
donde nos encuentran presentes. O incluso puede ser a través, por ejemplo, de esta sala de chat, esta sala de Zoom que nosotros estamos utilizando. Ahí yo puedo utilizar this is Paul. Le estoy indicando, este es Paul. Entonces ahí estoy indicando. La siguiente dice Paul, this is Anna. Dice Paul, esta es Anna. Entonces aquí tenemos las dos determinaciones en cuanto a la utilización. Primero sirve para presentarse a uno mismo y luego también para presentar a una tercera persona. Ya todo depende de cómo lo vamos a hacer. Eso en cuanto a this, pero también tienen otras estructuras. Vamos a ver qué más en cuanto a las reglas gramaticales podemos hacer utilizando this. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, aquí vamos a ver la primera estructura. Dice, this is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Iniciamos esta oración y obviamente iniciamos el relato a partir de un adjetivo demostrativo. En este caso, this que se determina como es. O también puedo, en relación de dar el tamaño de una persona, el tamaño de un objeto, de una cosa, vamos a ver la siguiente oración. Dice, a man this fat. Igual tenemos aquí la utilización del adjetivo demostrativo fat. Dice, un hombre así de gordo. Entonces, ahí tenemos la determinación de en cuanto a la utilización de this cuando iniciamos el desarrollo o el relato de una historia. Ahí nosotros utilizamos this o también para indicar el tamaño. Tamaño, en este caso, ahí en estas dos instancias se los puede utilizar this. Ahora vamos con la siguiente etapa. En este caso ya hemos visto did, this. Ahora vamos con el siguiente adjetivo demostrativo. En este caso, that. That sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo de quien se ha dicho. Por ejemplo, ojo, dice en primera instancia la regla gramatical, sirve para indicar algo que ha ocurrido, algo que ocurrió o algo que alguien ha dicho, algún cuento, por decir, algún comentario que una persona ha dicho. Entonces, en esta primera etapa vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos la determinación that, tenemos el adjetivo demostrativo that, y obviamente dice that was. Y cuando ya se encuentra el verbo to be was, que estamos hablando en pasado, ya sabemos que esta oración describe una situación que se desarrolló justamente en el pasado. Entonces dice, that was a wonderful film. Dice, ha sido una película maravillosa. No es algo que pasó, ha sido. Entonces pasó. O también la siguiente etapa, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, you're an engineer, aren't you? Yes, that's right. Dice, ¿es usted ingeniero? Y le contesta, no. Sí, exacto, dice. Entonces aquí obviamente se determina en cuanto al dicho o un comentario en cuanto se ha desarrollado una persona. Y obviamente tenemos el complemento que es like this, like that, así de este modo o de ese modo también se lo utiliza dentro del complemento con el adjetivo demostrativo that. Entonces tenemos like this y también tenemos like that. Cualquiera de estas dos formas nos permite dar una determinación más precisa en cuanto a la descripción que hace de la posición en cuanto al adjetivo demostrativo that. Like this significa de este modo o like that significa de ese modo. Por ejemplo, tenemos don't, tenemos aquí una negación. Don't do it like that, do it like this. Dicen no lo hagas así, hazlo así, de esta otra forma. Es como que le estuviera dando una nueva disposición. Entonces, para que lo haga de mejor manera, ahí lo pueden obviamente utilizar también con like. Entonces, la determinación like, obviamente con el adjetivo demostrativo that. Tenemos don't do it like that. Aquí tenemos like that en cuanto a la determinación. Y también tenemos like this. Obviamente tenemos los dos adjetivos demostrativos dentro de esta oración. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Aquí tienen parte de la descripción, lo que ustedes tienen que aportar en una de las preguntas de su tarea. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos?
En primera instancia, los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por lo tanto, si yo digo, I like dog of yours, digo, the dog prácticamente es el nombre siendo señalado. Entonces ahí estamos, en este caso, está en esta primera instancia como adjetivo demostrativo. Y si yo digo, obviamente, Mary loves that friend of hers. Friends, en este caso, son las personas siendo señaladas. En este caso, corresponde a un pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, tenemos eso quiere decir que this, this y that y those sirven al mismo tiempo como pronombres y al mismo tiempo como adjetivos demostrativos. Entonces dice, los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos. Por lo tanto, sus formas corresponden this, this y también corresponden a las formas that y those. Esos son tanto para los pronombres como para los adjetivos demostrativos. Pero no modifican o señalan el nombre. Se quedan solo como pronombres. No pueden funcionar como adjetivos. Esa es la pequeña diferencia en cuanto al adjetivo. El pronombre demostrativo obviamente solo señala el nombre. No puede modificar, no puede describir, no puede determinar posición. Obviamente se quedan solo como solo pueden funcionar como adjetivos nada más. Esas son las características entre uno y otro. En este caso, tenemos la siguiente oración. Por ejemplo, tenemos this is so stupid. Dice, this se refiere a cualquier actividad que sea algo estúpido. Entonces aquí tenemos la determinación con this. La siguiente, these are words I have met. Dice, aquí en este caso, puede referirse a las personas que encontró. Y si yo digo en la última, I like this, dice this se refiere a cualquier cosa que le guste. Entonces, I like this, me gusta esto, por ejemplo, prácticamente sería la traducción de I like this. Dice, me gusta esto. Entonces, ahí obviamente no está determinando, simplemente él dice, me gusta esto, pero no determina qué cosa es, divaga, ¿no es cierto? Entonces, ahí obviamente se estructura justamente como un pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres, por lo tanto no pueden ser adjetivos. Los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives, se usan para distinguir entre cosas distintas directamente indican la posición relativa al sustantivo del cual se está hablando. Eso quiere decir que la utilización de los adjetivos demostrativos prácticamente, ¿qué es lo que hacen la función principal? Es determinar la distancia de la persona, del objeto de quien se habla en la oración. Si está muy cerca o si está muy lejos. Esa es la función determinante. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes. Dice, this is book yours. Esta es una question, es una pregunta. Tenemos el verbo to be, tenemos el adjetivo demostrativo this, tenemos el sustantivo de quien estamos hablando, en este caso book, y obviamente tenemos un pronombre posesivo. Entonces aquí dice no, dice that, en este caso la traducción de is this word yours sería estudio este libro, a lo que le contesta no, that book is mine. Igual tenemos la determinación de that como adjetivo demostrativo. Tenemos el adverbio de negación, tenemos el adjetivo demostrativo, tenemos el sustantivo de quién estamos hablando en la oración, tenemos el verbo to be en presente, en este caso la forma is, y tenemos un pronombre posesivo. Por lo tanto, dice, no, that book is mine. No, aquel libro es el mío. Todo ahí está determinando la posesión. Entonces, en estas dos oraciones nosotros podemos ver tanto en la question primera, tenemos la utilización de this y de acuerdo a la regla gramatical, dice que puede o no puede ir acompañado de un sustantivo. En este caso, si va acompañado de un sustantivo, en este caso de quien está describiendo le está haciendo la pregunta, en este caso de book, del libro, ¿no es cierto? Y le está dando una contestación. De igual manera, that como adjetivo demostrativo y obviamente está precedido del mismo sustantivo, en este caso de book. Entonces dice, this book
este libro es tuyo. En este caso, this book dice este libro, mientras que that book dice aquel libro. Entonces, ambos le está determinando. Cuando le dice, obviamente en posición, si nosotros analizamos, le percibimos dentro de la oración, dice, es tuyo este libro, se supone que la persona que es el interlocutor que le está preguntando, el libro está en sus manos, el libro está muy cerca de quien está hablando. Mientras que cuando le contesta dice that book, aquel libro dice. Entonces, por lo tanto, ya está indicando que el objeto está lejos, ¿no es cierto? Dice, no, ese libro no es mío, aquel es el mío, pero está a una considerable distancia, por eso dice that book, aquel libro. Entonces, ahí lo determina. ¿Qué es lo que hacen una vez más? This, y en este caso that, como adjetivos demostrativos, lo determinan la posición, la distancia del objeto de quien se está hablando. Esa es la función principal. En cuanto a las listas de adjetivos demostrativos, vamos a ver a continuación cómo están determinados. Aquí están los adjetivos demostrativos en inglés junto a sus posiciones con relación al hablante. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a arrancar con el primero. Ya sabemos que tenemos 4 adjetivos demostrativos. Tenemos this, tenemos that, tenemos this, y tenemos those. Esos son los 4 adjetivos demostrativos. En este caso, this se traduce al español como esto, este, esta. El sustantivo que acompaña a this tiene que estar en singular, no puede estar pluralizado. Tiene que hablar de una sola cosa. En función de la posición, este sustantivo o del objeto de quien se habla en la oración tiene que estar cerca, cerca del hablante. Esa es la condición en cuanto a la utilización de this. Mientras que that, por el contrario, se traduce como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella. Una característica de that, el sustantivo que tiene que acompañar a that como adjetivo demostrativo, tiene que estar igual en singular. Pero en relación a la posición del objeto, este no tiene que estar tan cerca. No debe estar tan cerca de la persona que está hablando. Pero aquí tenemos ya la determinación de this y de that. Pasamos al siguiente. Des, se traduce al español como estos, estas, y obviamente el sustantivo al cual tiene que estar acompañado o precedido el adjetivo demostrativo das, tiene que estar en plural. Eso quiere decir que sirve para el plural. Y la posición tiene que estar cerca del hablante. Tiene que estar muy cerca del hablante. En cambio, those se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas. El sustantivo igual tiene que estar en plural, no se puede hablar con sustantivos o no se les puede utilizar con sustantivos que se encuentren en singular, sino tienen que estar en plural. Y el objeto es el objeto de quien se habla. Este sustantivo no tiene que estar tan cerca, de hecho no tiene que estar cerca del hablante. Esas son las características en cuanto a los 4 adjetivos demostrativos y cómo se los puede ubicar, cómo se los puede utilizar dentro de la oración. Una vez más, this, en este caso, this y that se utilizan con sustantivos que se encuentren singularizados, ¿no es cierto? El primero, this, tiene que estar cerca, that tiene que estar lejos del objeto de quien se habla. This se traduce como esto, este y esta. That como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquelia. Por el contrario, des y those se utilizan para sustantivos que se encuentren en plural, pues su traducción, obviamente, des se determina como estos, estas. Estamos hablando de varios objetos o varias cosas de las cuales vamos a describir. Those se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas. Ambos tienen que estar precedidos por un adjetivo, por un sustantivo que se encuentre pluralizado. En función de la cercanía de la posición del objeto, des tiene que estar cerca el objeto de quien se habla en la oración, mientras que those tiene que estar lejos de la persona de quien están hablando en oración. Esas son las características fundamentales de los adjetivos demostrativos. Vamos a ver a continuación un poco más cómo se los va a emplear en oraciones. Y iniciamos con el primero. Vamos a iniciar con this. Vamos a ver qué nos dice this.
Empezamos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que está cerca del hablante. Aquí tienen toda la explicación. Por ejemplo, tenemos this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. La camisa, en este caso shirt, que habíamos visto ya de clothes, prendas de vestir. En este caso, sheer como objeto o como sustantivo dentro de la oración, ¿en qué posición está en relación al hablante? Está cerca. Otra característica, está singularizado, porque no estoy hablando de camisas, estoy hablando solo de una camisa. Por lo tanto, está correctamente utilizado el adjetivo demostrativo this. This shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. Vamos a la siguiente oración. Dice, do you want to eat this sandwich? En este caso dice, ¿quieres comerte este sándwich? Tenemos this, obviamente this, que se traduce en este caso de la oración como este. Y tenemos el sustantivo de quién estamos hablando en la oración. Este sustantivo se encuentra singularizado y en relación de la percepción de cómo estamos hablando en la oración, en este caso el sándwich se encuentra cerca. De hecho, puede estar en las manos. Por lo tanto, está correctamente utilizado this. Vamos a ver la respuesta a esta question, a esta pregunta. Dice, I met two, but I'm not very hungry. Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Entonces ahí ustedes tienen la determinación. Y por último tenemos la siguiente, dice, I'm sorry, lo siento o perdón, but this seat is taken. Dice, pero este asiento está ocupado. Entonces, en este caso dice but, pero this, aquí tenemos la utilización del adjetivo demostrativo this, que se traduce como este, y tenemos el objeto de quien estamos hablando en la oración. En este caso dice sit, que es asiento. Ustedes han escuchado normalmente que dice sit down, please. Entonces, este sit de solito, obviamente corresponde a asiento. ¿Qué es lo que dice? Is taken, está ocupado. Entonces, ¿pero qué? En este caso, sit, el asiento, está cerca, está demasiado cerca de la persona de quien estamos hablando en la oración. Entonces, por lo tanto, this, ¿qué es lo que hace? Primeramente, el sustantivo quien está acompañado tiene que estar singularizado. Tiene que estar hablando solo de uno. Dos, la posición tiene que estar relativamente cerca de la persona que está hablando. Esa es la regla gramatical que se utiliza con este primer adjetivo. Vamos a pasar al siguiente. Pasamos con that. That, ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo que también tiene que estar singularizado para hablar de algo, en este caso, que ya no está cerca. A relación de this, that, obviamente el sustantivo de quien vamos a hablar en la oración ya no está cerca. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos please hand me that book. Dice, por favor, pásame ese libro. That book. Tenemos aquí that, el adjetivo demostrativo, y obviamente el sustantivo de quién estamos hablando. El sustantivo obviamente está singularizado, pero si vemos la traducción dice, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Al decir pásame ese, ya significa que la posición del objeto, en este caso del libro, está lejos. Por eso dice, pásame ese libro. Entonces ahí tenemos otra determinación. Do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? That guy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primeramente, bueno, está hablando despectivamente, pero that obviamente dice es, al referirse a una persona guy. Cuando hablamos de ese tipo, obviamente la persona de quien nos estamos refiriendo despectivamente se encuentra bastante lejos, ya no está cerca. Por eso dice, ¿conoces a ese tipo? Está lejos. Dice, he's having at use. Nos está saludando con la mano. Entonces, obviamente la persona que nos está saludando está lejísimo, está, qué sé yo, pasando a la calle. Entonces, por lo tanto, se encuentra lejos de la persona de quien estamos hablando, pero obviamente está hablando solamente de qué, de un solo sujeto, de un solo objeto dentro de la oración. Está singularizado, con la característica en cuanto a la posición que está lejos. Es la característica fundamental. Vamos al siguiente, dice, how that puppy is so cute. Ay, dice, qué lindo ese cachorro. Obviamente, that, obviamente, se determina como adjetivo demostrativo dentro de la oración
y obviamente puppy es en este caso otro adjetivo que determina el cachorro. Entonces aquí tenemos that puppy, dice que lindo ese cachorro. Entonces ahí obviamente cuando hablamos de ese cachorro significa que está lejos en cuanto a la posición, pero puppy obviamente como sustantivo se encuentra en singular, una de las características fundamentales. Para utilizar con los adjetivos, con estos adjetivos demostrativos, por lo general a veces y es necesario también utilizar la frase over there, que prácticamente le da un carácter más intenso, más relevante dentro de la oración. Por ejemplo, allá. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco lejos. Por lo tanto, se traduce como aquí lo dice allá, obviamente, pero allá es relativo a lejos. En español esto significa ya que incluido en los adjetivos aquel y solo se añade allá para darle más énfasis. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. Is that house? Aquella casa y le ponemos la frase over there. Cuando le ponemos la frase over there, significa que esa casa, ese allá, está bastante lejos, qué sé yo, al final de la calle. Estamos a unas 2 cuadras al final de la calle, entonces se encuentra bastante lejos. Entonces ahí utilizamos esta frase over there. Dice, is that house over there yours? Aquella casa, dice, es la tuya, obviamente señalándole la casa del final de la calle, por ejemplo. Entonces ahí nosotros utilizamos esta frase over there. Cuando se usa la frase over there junto con un adjetivo demostrativo, o sea, por ejemplo, that viene antes del sustantivo y over there viene después. Entonces, por lo tanto, dice, en este caso tenemos that. En primer lugar, se encuentra that como adjetivo demostrativo. Luego tenemos al sustantivo de quien nos estamos refiriendo en la oración y a continuación tenemos la frase over there. Por lo tanto, esa es la posición que siempre vamos a utilizar cuando vayamos a utilizar esta frase over there. Primero, adjetivo demostrativo, a la mitad el sustantivo de quien estamos hablando y al final la frase over there, que le va a dar la determinación de allá de lejos. En este caso tenemos los siguientes, igual tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos that car over there, aquel carro. That girl over there, aquella chica. Entonces, igual en primera instancia tenemos that, como lo hicimos anteriormente. Luego, en mitad tenemos el sustantivo, en este caso en la primera oración es car, y luego tenemos over there, la frase over there. Esa es la posición correcta en cuanto al uso de esta determinación. Igual tenemos la siguiente oración. Primero tenemos el adjetivo demostrativo, en este caso la forma that. Luego tenemos de quién estamos hablando en la oración. En este caso el sustantivo, estamos hablando de girl. Estamos hablando de una chica. Y tenemos la frase over there, que le da la determinación de lo lejitos que se encuentra la chica. Entonces dice that girl over there, aquella chica. That car over there, aquel carro. Y así sucesivamente. Esa es la forma en cuanto a la utilización de esta determinación over there. Solo con el adjetivo demostrativo that. Pasamos a la pluralización y vamos a hablar de la primera forma de la pluralización de los adjetivos demostrativos, en este caso des. Des es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo plural para hablar de cosas que están cerca. O a partir de este des y those, el sustantivo tiene que estar pluralizado. Por ejemplo, dice des cups. Aquí tenemos, no estoy hablando de cup, no estoy hablando solamente de una taza, sino estoy hablando de tazas, cups. Dice, these cups are so good. Estas tazas son bien bonitas. Dice, where did you buy them? ¿Dónde las compraste? Bueno, lo que nos interesa, la primera estructura de la oración. These cups are so good. Estas tazas son bien bonitas. Primero, las tazas se encuentran pluralizadas y dos, las tazas se encuentran muy cerca de la persona que se encuentra hablando. Es la característica fundamental. La siguiente dice, where should I put these dirty towels? Entonces aquí tenemos this dirty. Tenemos this como adjetivo demostrativo y en este caso tenemos dirty towels,
que son toallas, obviamente con el adjetivo sucias, que es dirty. Entonces, pero obviamente es una característica. ¿De cuántas toallas estamos hablando? De muchas, porque dice towels, estamos hablando de muchas toallas sucias. Pues, por lo tanto, dice estas. This se traduce como adjetivo demostrativo, estas. La siguiente dice, I really like these sneakers. These sneakers es lo que nos interesa dentro de la función de la oración. These, obviamente, dice estas. Sneakers corresponden a zapatillas. Entonces ahí tenemos la determinación. Obviamente, las zapatillas se encuentran cerca y obviamente estamos hablando en función de pluralizar. Those, por el contrario, igual el sustantivo tiene que estar pluralizado, pero el objeto ya no tiene que estar cerca. Esa es la característica fundamental de la utilización de estos cuatro adjetivos demostrativos. This, that, this y those que hemos visto en esta noche. Tienen toda la explicación pertinente en función del desarrollo de las actividades. Les deseo que les vaya súper bien en las tareas. Nos vemos en la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales.